Estructura y función de las células procariota y eucariota. Hay dos grandes grupos de células. Procariotas, cuya característica más importante es la carencia de un núcleo definido. Eucariotas. Animales y vegetales. Estas tienen núcleo definido. Todas tienen núcleo, membrana plasmática y citoplasma. El núcleo guarda la información hereditaria, que transmite las características del organismo de generación en generación. Además, coordina las funciones que la célula lleva a cabo. La membrana plasmática rodea a la célula y la separa del medio. Permite la entrada de alimentos y la salida de desechos. Dentro de la membrana plasmática se encuentra el citoplasma, que contiene pequeñas estructuras denominadas orgánulos. En cada uno de ellos tiene lugar las diferentes funciones que la célula realiza. Características estructurales. La existencia de polímeros como la celulosa en la pared vegetal permite sustentar la estructura celular empleando un armazón externo. Individualidad. Todas las células están rodeadas de una envoltura que las separa y comunica con el exterior, que controla los movimientos celulares y que mantiene el potencial eléctrico de la célula. Contienen un medio interno acuoso, el citosol, que forma la mayor parte del volumen celular y en el que están inmersos los orgánulos celulares. Poseen material genético en forma de ADN, el material hereditario de los genes y que contiene las instrucciones para el funcionamiento celular, así como ARN, a fin de que el primero se exprese. Tienen enzimas y otras proteínas, que sustentan, junto con otras biomoléculas, un metabolismo activo. Características funcionales. Las enzimas, un tipo de proteínas implicadas en el metabolismo celular. Las células vivas son un sistema bioquímico complejo. Las características que permiten diferenciar las células de los sistemas químicos no vivos son: nutrición. Las células toman sustancias del medio, las transforman de una forma a otra, liberan energía y eliminan productos de desecho, mediante el metabolismo. Crecimiento y multiplicación. Las células son capaces de dirigir su propia síntesis. A consecuencia de los procesos nutricionales, una célula crece y se divide, formando dos células, en una célula idéntica a la célula original, mediante la división celular. Diferenciación. Muchas células pueden sufrir cambios de forma o función en un proceso llamado diferenciación celular. Cuando una célula se diferencia, se forman algunas sustancias o estructuras que no estaban previamente formadas y otras que lo estaban dejan de formarse. La diferenciación es a menudo parte del ciclo celular en que las células forman estructuras especializadas relacionadas con la reproducción, la dispersión o la supervivencia. Señalización. Las células responden a estímulos químicos y físicos tanto del medio externo como de su interior y, en el caso de células móviles, hacia determinados estímulos ambientales o en dirección opuesta mediante un proceso que se denomina síntesis. Además, frecuentemente las células pueden interaccionar o comunicar con otras células, generalmente por medio de señales o mensajeros químicos, como hormonas, neurotransmisores, factores de crecimiento, en seres pluricelulares en complicados procesos de comunicación celular y transducción de señales. Evolución. A diferencia de las estructuras inanimadas, los organismos unicelulares y pluricelulares evolucionan. Esto significa que hay cambios hereditarios, que ocurren a baja frecuencia en todas las células de modo regular, que pueden influir en la adaptación global de la célula o del organismo superior de modo positivo o negativo. Las propiedades celulares no tienen por qué ser constantes a lo largo del desarrollo de un organismo. Evidentemente, el patrón de expresión de los genes varía en respuesta a estímulos externos, además de factores endógenos. La célula eucariota. Las células eucariotas son el exponente de la complejidad celular actual. Presentan una estructura básica relativamente estable caracterizada por la presencia de distintos tipos de orgánulos intracitoplasmáticos especializados, entre los cuales destaca el núcleo, que alberga el material genético. Especialmente en los organismos pluricelulares, las células pueden alcanzar un alto grado de especialización. Dicha especialización o diferenciación es tal que, en algunos casos, compromete la propia viabilidad del tipo celular en aislamiento.
Así, por ejemplo, las neuronas dependen para su supervivencia de las células gliales. Por otro lado, la estructura de la célula varía dependiendo de la situación taxonómica del ser vivo. De este modo, las células vegetales difieren de las animales, así como de las de los hongos. Por ejemplo, las células animales carecen de pared celular, son muy variables, no tiene plastos, puede tener vacuolas pero no son muy grandes y presentan centríolos, que son agregados de microtúbulos cilíndricos que contribuyen a la formación de los cilios y los flagelos y facilitan la división celular. Las células de los vegetales, por su lado, presentan una pared celular compuesta principalmente de celulosa, disponen de plastos como cloroplastos, orgánulo capaz de realizar la fotosíntesis, cromoplastos, orgánulos que acumulan pigmentos, o leucoplastos, orgánulos que acumulan el almidón fabricado en la fotosíntesis, poseen vacuolas de gran tamaño que acumulan sustancias de reserva o de desecho producidas por la célula y finalmente cuentan también con plasmodesmos, que son conexiones citoplasmáticas que permiten la circulación directa de las sustancias del citoplasma de una célula a otra. Membrana celular. La célula está rodeada por una membrana, denominada membrana plasmática. La membrana delimita el territorio de la célula y controla el contenido químico de la célula. En la composición química de la membrana entran a formar parte lípidos, proteínas y glúcidos en proporciones aproximadas de 40%, 50% y 10%, respectivamente. Los lípidos forman una doble capa y las proteínas se disponen de una forma irregular y asimétrica entre ellos. Estos componentes presentan movilidad, lo que confiere a la membrana un elevado grado de fluidez. Pared celular. Las células vegetales poseen una envuelta externa a la membrana plasmática, altamente organizada y rígida, que constituye la pared celular y cumple las siguientes funciones. Confiere rigidez al vegetal y contribuye al mantenimiento de la forma celular. Une las células adyacentes, conectando las células de los tejidos vegetales. Posibilita el intercambio de fluidos y la comunicación intracelular. Permite a las células vegetales vivir en el medio hipotónico de la planta, impidiendo que éstas se hinchen y lleguen a estallar. Impermeabiliza la superficie vegetal en algunos tejidos, para evitar la pérdida de agua. Citoplasma. Cuando se observa la célula con un microscopio óptico, es posible distinguir una zona comprendida entre el núcleo y la membrana celular. El citoplasma. Si observamos la misma célula con un microscopio electrónico, se pueden apreciar en su interior una serie de elementos diferenciados, denominados orgánulos. También se encuentra inmerso en este fluido el citoesqueleto, compuesto por una serie de filamentos, cuya función consiste en mantener la forma de la célula. Citosol y citoesqueleto. Toda la porción citoplasmática que carece de estructura y constituye la parte líquida del citoplasma, recibe el nombre de citosol por su aspecto fluido, también llamado hialoplasma. En él se encuentran las moléculas necesarias para el mantenimiento celular. El citoesqueleto consiste en una serie de fibras que da forma a la célula, y conecta distintas partes celulares, como si se tratara de vías de comunicación celulares. Es una estructura en continuo cambio. Formado por tres tipos de componentes. Microtúbulos. Son filamentos largos, formados por la proteína tubulina. Son los componentes más importantes del citoesqueleto. Los microtúbulos se encuentran en abundancia en la mayoría de las células eucariotas y desempeñan en ellas funciones vitales. Pueden formar asociaciones estables tales como centríolos. Son dos pequeños cilindros localizados en el interior del centrosoma, exclusivos de células animales. Cilios y flagelos. Son delgadas prolongaciones celulares móviles que presentan básicamente la misma estructura. La diferencia entre ellos es que los cilios son muchos y cortos, mientras que los flagelos son pocos y más largos. Microfilamentos de actina. Se sitúan principalmente en la periferia celular, debajo de la membrana, y están formados por hebras de la proteína actina, trenzadas en hélice, cuya estabilidad se debe a la presencia de iones de calcio. Asociados a los filamentos de miosina, son los responsables de la contracción muscular. Filamentos intermedios. Los filamentos intermedios son componentes del citoesqueleto especialmente abundantes en las células animales.
formados por diversos tipos de proteínas. Son polímeros muy estables y resistentes, especialmente abundantes en el citoplasma de las células sometidas a fuertes tensiones mecánicas, queratina, desmina, ya que su función consiste en repartir las tensiones, que de otro modo podrían romper la célula. Distribución en el citoplasma de los filamentos del citoesqueleto. Ribosomas. Los ribosomas son orgánulos intracitoplasmáticos compuestos por ARN y por proteínas, que participan en la síntesis proteica. Están constituidos por dos subunidades. Una subunidad grande, con 2, 3 moléculas de ARN y proteínas, y una subunidad pequeña, con un solo tipo de ARN asociado a proteínas. Ambas subunidades forman un surco, al que se asocia la proteína que se está sintetizando, y un segundo surco, en el que se aloja el ARN. Retículo endoplasmático está formado por una red de membranas que forman cisternas, sáculos y tubos aplanados. Delimita un espacio interno llamado lumen del retículo y se halla en continuidad estructural con la membrana externa de la envoltura nuclear. Aparato de Golgi descubierto por C. Golgi en 1898, consiste en un conjunto de estructuras de membrana que forma parte del elaborado sistema de membranas interno de las células. Se encuentra más desarrollado cuanto mayor es la actividad celular. La unidad básica del orgánulo es el sáculo, que consiste en una vesícula o cisterna aplanada. Cuando una serie de sáculos se apilan, forman un dictiosoma. Además, pueden observarse toda una serie de vesículas más o menos esféricas a ambos lados y entre los sáculos. El conjunto de todos los dictiosomas y vesículas constituye el aparato de Golgi. Lisosomas. Los lisosomas tienen una estructura muy sencilla, semejantes a vacuolas, rodeados solamente por una membrana, contienen gran cantidad de enzimas digestivas que degradan todas las moléculas inservibles para la célula. Funcionan como estómagos de la célula y además de digerir cualquier sustancia que ingrese del exterior, vacuolas digestivas, ingieren restos celulares viejos para digerirlos también, llamados entonces vacuolas autofágicas. Vacuolas. Las vacuolas son orgánulos citoplasmáticos rodeados de membrana y con un elevado contenido hídrico, en los que se acumulan diversas sustancias. Las células vegetales poseen una vacuola de gran tamaño, ocupa entre el 30 y el 90% del volumen celular, cuya membrana se denomina tonoplasto, con un contenido lípido de naturaleza variable. Sus funciones son incrementar la superficie de la célula, y por tanto la capacidad de intercambio con el exterior. Sirve de almacén de reserva para gran cantidad de sustancias, además contiene enzimas lisosómicas. Cloroplasto. Los cloroplastos son orgánulos exclusivos de las células vegetales. En ellos tiene lugar la fotosíntesis, proceso en el que se transforma la energía lumínica en energía química, almacenada en moléculas ATP y moléculas reductoras, NAP, que se utilizarán posteriormente para sintetizar moléculas orgánicas. Peroxisomas. Los peroxisomas son orgánulos implicados en las reacciones de oxidación. Su morfología es semejante a la de los lisosomas. Constituyen vesículas esféricas de diámetro variable, delimitadas por una membrana única y con una matriz densa, de aspecto granular. Mitocondrias. Las mitocondrias son los orgánulos celulares encargados de suministrar la mayor parte de la energía necesaria para la actividad celular, actúan por tanto, como centrales energéticas de la célula y sintetizan ATP a expensas de los carburantes metabólicos, glucosa, ácidos grasos y aminoácidos. La célula procariota. Las células procariotas son pequeñas y menos complejas que las eucariota. Contienen ribosomas pero carecen de sistemas de endomembranas, esto es, orgánulos delimitados por membranas biológicas, como puede ser el núcleo celular. Por ello poseen el material genético en el citosol. Por lo general podría decirse que los procariotas carecen de citoesqueleto, sin embargo se ha observado que algunas bacterias poseen proteínas tales como Breb y MBL que actúan de un modo similar a la actina y son importantes en la morfología celular. De gran diversidad, los procariotas sustentan un metabolismo extraordinariamente complejo, en algunos casos exclusivos de ciertos taxa, como algunos grupos de bacterias, lo que incide en su versatilidad ecológica.
paredes celulares. Es una estructura rígida adosada a la cara externa de la membrana plasmática, que rodea totalmente a la célula. Se trata de una estructura común a todas las bacterias, con excepción de los microplasmas, un grupo de parásitos intracelulares. La pared celular cumple las siguientes funciones. Mantiene la forma de la célula. Posee componentes con capacidad antigénica. Regula el intercambio con el exterior, principalmente la membrana externa llamada gram negativas. Proporciona carga negativa a la superficie celular. Envolturas externas. Algunas bacterias tienen cubiertas mucosas en el exterior de la pared celular, compuesta por polisacáridos y, en ocasiones, proteínas, que se denominan cápsulas, más gruesas y adheridas firmemente a la célula, y capas mucosas, más finas. Citoplasma. El citoplasma está formado por una matriz gelatinosa, el protoplasma, con un alto contenido en agua y de aspecto granuloso, que contiene proteínas y enzimas y alberga a los ribosomas 70 característicos de estas células. Ribosomas. Están formados por dos subunidades formadas por ARN y proteínas. Están relacionados con la síntesis de proteínas. Estos orgánulos celulares son los únicos que podemos encontrar en todos los tipos de células. Nucleoides. En la célula procariota, el material genético se encuentra en el nucleoide, zona situada en la región central del citoplasma, de aspecto fibrilar, que no está protegida por una membrana nuclear. Flagelos. Constituyen los órganos de locomoción, cuyo número y disposición varía de unas bacterias a otras. Esto constituye uno de los muchos criterios de clasificación de las células procariotas. Está formado por un filamento rígido y curvado, constituido por una proteína, llamada flagelina. Un codo o gancho que une el filamento a la superficie de la célula. Una estructura basal compuesta por una serie de anillos, fimbrias y pelos. Las fimbrias y los pelos son apéndices externos que no intervienen en el movimiento de las bacterias. Las fimbrias son cortas, finas y numerosas en algunas bacterias, y tienen una función adhesiva. Los pelos, de mayor longitud, son poco numerosos y están implicados en la unión de dos células durante la conjugación bacteriana.